Una conferencia sobre lo divino es siempre algo delicado y se puede correr el riesgo de herir algunas sensibilidades, pero no es el objeto de mi exposición faltarle el respeto a ningún credo. No obstante, es obvio que para acudir a una propuesta como esta hay que venir con una mente abierta. Durante milenios el ser humano ha convivido con las creencias religiosas sin hacerse demasiadas preguntas. Podríamos compararlo con el descubrimiento de la ley de la gravitación universal de Newton. Antes de que Newton definiese sus leyes, la gente conocía perfectamente los efectos de la gravedad. Sin embargo, nadie se hizo las preguntas adecuadas para comprender y definir su comportamiento. Bastaba con saber que si a un portador se le resbalaba un jarrón lleno de vino, éste se le caería al suelo y se haría añicos, por lo que se perdería todo el vino. O que si se fallase un paso escalando a gran altura, irremisiblemente se caería hasta el fondo del precipicio. En definitiva, para seguir viviendo no hay que conocer las leyes de la física, sino simplemente conocer sus efectos. Pues bien, con lo divino ocurre lo mismo. Basta con saber que existe. Su explicación y definición son cosas que le dejamos a mentes más preclaras, los profetas, los filósofos, los teólogos, los maestros espirituales. Y como con la gravedad, que sabemos que existe, aunque no se puede explicar por qué, con lo divino ocurre que, aún sin comprenderlo, organizamos nuestras vidas en función de sus leyes. Pero, ¿y si resultase que sus leyes no fuesen las suyas, sino las nuestras? Del mismo modo que Newton empezó a hacerse preguntas acerca de la gravedad, los que nos hemos hecho preguntas acerca de lo divino lo hemos hecho para tratar de comprender y definir sus leyes. Creamos en un Dios, en muchos dioses o no creamos en ninguno, todos tenemos claro para qué sirve la idea de lo divino. Le da sentido a la existencia, incluso a expensas de su propio sentido, es decir, qué sentido tendría Dios para sí mismo. Pero de nuevo, eso es algo para los teólogos o filósofos. A los demás les basta con saber que la vida tiene un sentido y hay que vivirla según sus leyes. Pero aparte del para qué, hay muchas más preguntas y yo un día decidí estudiar todo lo que fuese necesario para llegar a darles respuesta. We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful.
No sé si las respuestas que le doy serán del agrado de todos ni si satisfarán al 100% de los asistentes, pero de lo que no me cabe la menor duda es de que para todos aquellos interesados de un modo u otro en el estudio de las creencias religiosas, lo que planteo les abrirá nuevos caminos para la investigación, caminos que no se habían explorado antes. Los resultados de mis estudios se agrupan en la teoría que he denominado Nueva Teodicea. En resumen, lo que vengo a plantear es que la creencia en lo divino, la existencia de Dios, es un producto de nuestra alimentación a base de cereales. Esta conclusión tiene múltiples implicaciones que iremos viendo por partes y a medida que avancemos en el discurso. Estas implicaciones son de 4 géneros: implicaciones teológicas, implicaciones antropológicas, implicaciones arqueológicas e implicaciones fisiológicas. Las implicaciones teológicas, aunque puedan parecer las más importantes, en realidad no lo son tanto, si bien tal vez sean las de carácter más directo. Estas implicaciones plantearán, por supuesto, controversias con la Iglesia y con las diferentes religiones. Ahora bien, antes de entrar en los detalles de dichas implicaciones, es imprescindible recordar unas nociones básicas sobre las religiones, sus tipos y su historia y evolución. Aunque el número de religiones diferentes es muy grande, tanto las del pasado como las de hoy en día se pueden agrupar fácilmente en 4 grupos, que son las religiones politeístas, las religiones monoteístas, las religiones ateístas y las religiones filosóficas. Las religiones politeístas son aquellas que presentan muchas divinidades, como la del Antiguo Egipto, las grecorromanas o el hinduismo. Las monoteístas son aquellas que tienen por objeto de culto a una sola divinidad y son, en orden de aparición cronológica más o menos, el amarnismo, el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo, por supuesto el islam, el mormonismo y la fe bahá'í. Las religiones ateístas son aquellas que no tienen un culto a una divinidad, como el chamanismo y, en cierta manera, el budismo o la dianética. Por último, las religiones filosóficas son aquellas que derivan de una corriente puramente filosófica, por lo que en origen no tienen un carácter religioso como tal, y serían el shintoísmo y el taoísmo. Además de esta división, es importante separar las religiones reveladas de las que no lo son. Las religiones reveladas son aquellas que se fundamentan sobre la creencia de que su doctrina ha sido revelada por la divinidad directamente al ser humano. Y estas son las religiones judeocristianas y el Islam principalmente, es decir, aquellas que tienen un libro sagrado en el que está dictada la palabra de Dios. Las religiones judeocristianas son muchas más de las que se suele pensar. Aparte de las diferentes sectas, existen múltiples variaciones del mismo culto. Por ejemplo, en el cristianismo, por mencionar las que resulten más familiares, existe la religión católica, la protestante, la anglicana, la evangélica, la ortodoxa, la copta, la de los testigos de Jehová, etc. Pues bien, todas ellas, a pesar de ser diferentes religiones, tienen una base en común, que es el libro, las Sagradas Escrituras. Todas ellas parten del mismo origen, la Torá y el Talmud, los libros sagrados de los judíos, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y a posteriori de los Evangelios, que llamamos Nuevo Testamento. El conjunto de los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento forman el libro que llamamos la Biblia. Pues bien, tanto los judíos como los cristianos, sean testigos de Jehová o protestantes, católicos o coptos, todos ellos parten de la base de que la Biblia ha sido revelada por Dios mismo. Esta creencia es un obstáculo infranqueable para un estudio como el de la Nueva Teodicea, puesto que todas las preguntas que planteaba en el principio quedan anuladas en el momento en el que se cree a pies juntillas que Dios mismo ha dictado su religión. A la pregunta, por ejemplo, ¿cómo lo conocemos?, la respuesta ya está implícita en la religión misma. Lo conocemos porque se presentó él mismo. A la pregunta ¿cuándo lo conocimos?, la respuesta también está ya implícita en el culto, puesto que la Biblia dice que fue a Abraham a quien se le presentó por primera vez, y eso establece ya una cronología, y así sucesivamente con todas las demás preguntas. Por tanto, ¿qué sentido tiene una nueva teodicea si se acepta el credo de la revelación divina? Aún así, su sentido aparecería al mismo tiempo que aparecen las contradicciones en el libro revelado. Es decir, en el momento en el que el estudiante de la Biblia reconoce errores en ella, contradicciones y fallos, en ese momento se hace necesaria una teoría que sea capaz de explicar el gran artificio. Del mismo modo que cuando Einstein encontró fallos en la ley de la gravitación universal para la aplicación al espacio cósmico tuvo que idear otra nueva y plantear así la teoría de la relatividad,
Así, en el momento en el que en la doctrina expuesta en la Biblia se descubren fallos, habrá que plantearse encontrar alternativas válidas y, por tanto, vuelven a aparecer las preguntas, todas ellas y de golpe. ¿Y cuáles son esas incongruencias que se encuentran en la revelación divina? No puede ser el objeto de esta charla porque llevaría demasiado tiempo y no nos permitiría abordar los aspectos más significativos de la nueva teodicea. Si se descubriese de manera fehaciente, contrastada e irrebatible que la revelación divina no es real, sino una invención del ser humano, esto no demostraría la no existencia de Dios, sino simplemente la invención humana con respecto a cómo, cuándo y por qué lo hemos conocido. En otras palabras, Dios podría ser una entidad real que existiese por sí misma allá arriba y al mismo tiempo todo lo demás, la religión, ser una farsa. Esto de hecho es lo que cree cualquier persona de fe con respecto a las demás religiones. Pero, ¿qué ocurre cuando uno desmonta el mismísimo concepto de Dios, la propia idea de la divinidad, para comprobar que es algo incongruente y por tanto falso? La pregunta entonces sería aún más importante, más necesaria. Si la idea de la divinidad es demostradamente falsa, ¿cómo y por qué todos los seres humanos de todas las épocas históricas han ideado esa creencia? Y salvo que queramos entrar en un razonamiento de tipo circular, es decir, en el círculo vicioso de las religiones y decir que eso mismo es la demostración misma de la verdadera existencia de Dios, se hace necesario entender el fenómeno desde otro punto de vista. Es aquí cuando la historia, la antropología y la arqueología, es decir, las ciencias humanas, son las fuentes que pueden ofrecernos las respuestas a todas estas preguntas. Bien, es cierto que no lo han hecho antes y esto es lo que más me ha limitado a la hora de presentar mi teoría, la nueva teodicea. ¿Cómo algo tan evidente, me planteaba yo, no lo ha visto nadie antes? ¿Cómo es posible que una demostración tan sencilla haya escapado a los ojos de todos los científicos anteriores? Puede ser porque los mismos científicos eran creyentes o simplemente porque no les interesarán las preguntas. Sea como fuere, el caso es que tenía un planteamiento completamente novedoso entre las manos, uno que además de resolver las preguntas abría campos nuevos a la investigación científica. Todo empezó una mañana mientras esperaba a la guagua que me llevaba a la universidad como todos los días. Ese día el sol de la primavera empezaba a despuntar sobre las montañas de la sierra y sus rayos incidían en las plantas que crecían salvajes al lado de la parada de bus, encendiendo el verdor en todas sus tonalidades. Y entre el asfalto y la acera crecían los tallos de una planta de trigo salvaje, y sus espigas iluminadas por el sol resplandecieron en un intenso dorado. Fue en ese momento que pensé cómo algo tan pequeño e insignificante era en realidad el sustento de toda nuestra civilización. Y de repente algo se iluminó también en mi mente. No tenía muy claro el qué, pero sabía que debía empezar a investigar al respecto. Así empecé a interesarme por el origen del trigo. Pronto comprobé que la misma importancia que tenía el trigo en nuestra cultura era la que tenían los demás cereales en las otras. Así el arroz en Oriente y el maíz en América. Comprobé que las más importantes civilizaciones habían nacido todas en las riberas de los ríos y con el cultivo de los cereales. Los egipcios en el valle del Nilo y los sumerios y acadios en los valles de Mesopotamia, cultivando trigo. Los antiguos hindús en el valle del Indo y los antiguos chinos en el valle del Huanghe, cultivando arroz. Y los antiguos mexicas en el valle del Oaxaca, cultivando millo. En ese año de carrera me encontrase leyendo a los grandes etnólogos y antropólogos, Malinowski, Durkheim, Eliade, Dittmer. Si bien todas las grandes civilizaciones del mundo se habían forjado en los valles de los ríos y con el cultivo de los cereales, compartían otra característica común y que no encontraba en ninguno de los pueblos más primitivos que estaba leyendo en esos libros de etnología. Todas las civilizaciones poseían religiones muy estructuradas que giraban en torno a una miríada de dioses, y todos esos dioses, fuesen de la religión que fuesen, incluso aquellos de las culturas más distantes entre sí y que no tuvieron contacto alguno, tenían las mismas características. Todas las culturas de los cereales creían en dioses que eran inmortales, que eran demiurgos o creadores de la humanidad y del mundo, y eran tan poderosos que podían conocerlo todo, pues ninguna acción humana podía esconderse a sus ojos. Es decir, fuese de la cultura que fuese, un dios se caracterizaba por tener unas cualidades muy específicas, en mayor o menor medida. Estas cualidades o atributos son 1. La inmortalidad, 2. La omnipresencia, 3. La omnisciencia y 4. La demiurgia. Estas son las mismas características de las divinidades de los cultos monoteístas y de las religiones reveladas, es decir, las características de Dios.
Es relativamente fácil establecer una línea directa entre las religiones mesopotámicas y las judeocristianas, siendo estas últimas herederas de aquellas. De hecho, está ya documentalmente comprobado que el judaísmo más primitivo, el del patriarca Abraham, no es un culto monoteísta, sino monolatrista. Esto quiere decir que los primeros judíos no creían en un solo Dios, sino que, herederos directos de los cultos mesopotámicos, creían en una multitud de divinidades, de entre las cuales una era la de mayor importancia por haber hecho un pacto con ellos. Es sólo con la llegada de Moisés que los judíos se ven obligados a dejar de creer en los demás dioses y sólo adorar a uno. Aún así, en la Biblia hay numerosos ejemplos de que fue una tarea muy difícil. En definitiva, hay numerosísimas pruebas, y todas ellas irrefutables, de que el culto judío tiene sus orígenes en Mesopotamia, en los cultos sumerios y acadios. Lo que nos lleva a la conclusión lógica de que los atributos de Dios son los mismos que los que tenían las divinidades anteriores, es decir, el concepto de lo divino comparte esas características. Sin embargo, ninguna de estas características se encontraba entre las creencias de las culturas más primitivas, las anteriores al cultivo de los cereales, las que la etnología me presentaba en sus libros. Volví entonces a los pueblos prehistóricos, de los que hablaba la etnología, buscando indicios de atributos divinos como los de las religiones de las primeras civilizaciones, y no encontré más que atisbos. Y esos atisbos eran, en realidad, como otros investigadores apuntarían tiempo después de los primeros etnólogos y antropólogos, un fallo de interpretación, es decir, todo el parecido que se pudiera encontrar entre los cultos de los pueblos primitivos y los de las civilizaciones de los cereales no eran tal cosa sino el reflejo y la proyección del intelectual de los que las estudiaban. Me adentré entonces en el estudio comparativo de las mitologías y allí comprobé otra cosa muy reveladora. El lenguaje era un gran obstáculo para el estudio de las religiones antiguas y primitivas. Lo que ocurre es que no disponemos de vocablos que puedan ayudarnos a traducir muchos de los conceptos que los cultos primitivos nos transmiten desde sus lenguas, y solo un estudio mucho más refinado puede sacar a la luz las grandes diferencias que hay entre los primeros y los últimos. Fue así que comprobé que para las culturas anteriores al cultivo de los cereales no había creencias en la divinidad como la concebimos hoy en día. Y este fue mi descubrimiento más grande. Lo divino, la idea de Dios, nace con las culturas del cereal, no antes. Esto me llevó a establecer dos tipos de mentalidad para poder hacerlo más claro en mi investigación: la mente mágico-supersticiosa de los pueblos primitivos y la mente religioso-doctrinal de las civilizaciones nacidas con los cereales. Empecé a tomar nota de los perfiles de cada tipo de mentalidad y comprobé que todos los pueblos primitivos compartían características comunes. Estas características vienen muy bien descritas principalmente por dos eruditos del pasado: Fraser, el eminente antropólogo de Cambridge en su clásico La rama dorada, y Siret, un antropólogo español desconocido para la inmensa mayoría, que presentó trabajos a principios del siglo XX sobre la relación de los cultos primitivos y los bosques. Allí, entre otros tratados, encontré lo que acabaría por definir y darle nombre a la mentalidad mágico-supersticiosa: creencias de tipo animistas para las que nada escapa de lo natural, incluso las fuerzas más misteriosas y poderosas, y que, con el debido conocimiento, se pueden llegar a controlar, como hacen los magos o los chamanes. Pero había otra gran diferencia entre los cultos primitivos y los posteriores: la creencia en el más allá. Este aspecto es tal vez el más difícil de demostrar, puesto que los especialistas están divididos en cuanto a su interpretación de las evidencias arqueológicas. Cuando nos encontramos con los restos de un enterramiento cuidado, en el que el cadáver ha sido dispuesto con sumo mimo, como es el caso de algunos enterramientos neandertales, todos nos sentimos movidos a pensar en que ahí hay una evidencia de la creencia en el alma, y por ende en el más allá. Sin embargo, los estudios realizados por investigadores como Chalus o James demuestran que nada en los pueblos primitivos ni en sus ritos deben de interpretarse de ese modo, o nos estaremos alejando de comprenderlos. Estos investigadores atestiguan que la creencia que reflejan es la de que el alma, si es que se la puede llamar así, dura en el cuerpo lo que dure el cuerpo, por lo que el concepto de inmortalidad no forma parte de su ideario. En otras palabras, el concepto de más allá, como lo entendemos nosotros, existe en tanto en cuanto existe el concepto de eternidad. El alma es inmortal. Tenía ahí otro concepto que caracteriza a nuestras civilizaciones junto a la de la idea de lo divino, con sus atributos, y que no existe en el mundo primitivo. Para mí la conexión estaba ya clara. Acababa de nacer el Homo cereris. Llamé así al ser humano surgido con el cultivo de los cereales, el ser humano de las grandes civilizaciones, el capaz de crear conceptos como los de divinidad e inmortalidad.
pero ahora necesitaba encontrar algún soporte físico que apoyara esta teoría, así que empecé a pensar en lo que supone el culto del cereal desde el punto de vista físico. Extensiones de tierra que han de labrarse, haciendo surcos en los que hay que plantar las semillas. Por supuesto, este proceso duraría cientos de años, pero al desarrollar la agricultura con toda su complejidad, el ser humano introducía las formas geométricas en la naturaleza por primera vez en la historia del mundo. Nunca antes se habían visto líneas rectas y paralelas, ángulos de 90 grados, líneas perpendiculares, cuadrados y rectángulos en la Tierra. Y estas eran precisamente las formas que trazaba en la Tierra con sus arados el Homo cerebris. Hasta entonces la única forma geométrica que podía concebirse era el círculo, puesto que se veía en el Sol y en la luna llena cada 28 noches. Y así lo atestiguan las pruebas arqueológicas. No se ha encontrado ninguna forma geométrica en ningún asentamiento humano anterior al desarrollo del cultivo de los cereales. Comparé las formas de construcciones anteriores y posteriores al desarrollo del cultivo de los cereales y me encontré con lo siguiente. Los asentamientos más antiguos que se registran en la arqueología presentan habitaciones semicirculares, lobuladas o circulares. Y sin embargo, todos conocemos el tipo de construcciones de las primeras civilizaciones: paredes rectas, habitaciones cuadradas o rectangulares, esquinas y líneas paralelas y perpendiculares. Así pues, necesariamente algo debía de estar cambiando en la mente del nuevo ser humano. Nuevos parámetros nacían con la agricultura, nuevas categorías mentales. Pero ¿era la capacidad de ver formas geométricas suficiente para justificar la creación de ideas abstractas y tan complejas como las de lo divino? Empecé a buscar entonces en la química de los cereales. Los cereales son principalmente carbohidratos. Los carbohidratos son, desde el punto de vista molecular, glucógeno, y el glucógeno se transforma en glucosa al ser asimilado por el hígado, es decir, en la digestión. En otras palabras, los cereales significan glucosa para el cuerpo humano. Investigué al respecto en los manuales y comprobé que los estudios de neurofisiología demuestran que una mayor ingesta de glucosa supone una mayor actividad neuronal. Dicho de otra manera, para la bioquímica es un hecho que la glucosa es la energía del cerebro. A esto hay que sumarle que hay actualmente fuertes corrientes de la psicología conductiva que abogan por una teoría del conocimiento basada en el desarrollo de las ideas abstractas y que vienen a avalar todo lo dicho. Había por fin tomado forma la teoría nueva teodicea. Cuando el ser humano empieza a cultivar cereales y su dieta se vuelve fundamentalmente una dieta a base de hidratos de carbono, la cantidad de glucosa que empieza a recibir el cerebro aumenta exponencialmente. Este nuevo y enorme aporte energético le permite comprender e idear estructuras como las geométricas inexistentes en la naturaleza, al igual que las ideas abstractas relativas a lo divino. Así poco a poco va tomando forma la idea de algo que puede haberlo creado todo, incluso el propio ser humano, algo que puede ser inmortal y algo que puede estar en todas partes y al mismo tiempo. En definitiva, así va tomando forma la idea de Dios, esto es, el origen de Dios. Podía por fin contestar a las preguntas que planteé al principio de esta charla. ¿De dónde procede? ¿Cómo existe? ¿Cuándo empezó a existir? Y sobre todo, ¿por qué existe lo divino? El dónde se restringe a las áreas geográficas de los valles de los ríos en los que se empezó a cultivar el cereal. La respuesta al cómo es por la bioquímica de la glucosa en el cerebro humano. El cuándo se debe de fijar en alrededor del año 10.000 a.C., fecha en la que dio comienzo el cultivo de los cereales de forma que nosotros llamamos revolución neolítica. En cuanto al por qué, es esta la pregunta más difícil de responder. Yo he apelado a una explicación basada en las necesidades de contestar preguntas ante los efectos de los instintos básicos de la especie. Un intelecto más desarrollado, con mayor capacidad de hacerse preguntas, empezará a plantearse las cosas relativas al sentido de la vida, y es ahí cuando la idea de lo divino y su voluntad de crear al ser humano encajan perfectamente. Veámoslo representado en un esquema. El ser humano, ya convertido en Homo cerebris, empieza a reaccionar psicológicamente ante ciertos comportamientos que no es capaz de comprender, pues son instintivos. Al no conocer todavía el significado de instinto, se cuestiona qué es eso tan poderoso que lo impulsa a tener relaciones sexuales, por ejemplo, o que lo impulsa a proteger su vida ante todo peligro. Los primeros filósofos de nuestra recién nacida especie se cuestionarían de dónde procede esa necesidad de proteger al grupo entero, a la vida de los más pequeños, la de los ancianos y enfermos o heridos. Así, uno tras otro, pasarían por el tamiz del nuevo intelecto todos los impulsos procedentes de los instintos básicos: el instinto de protección,
el instinto de procreación y el instinto de supervivencia de la especie. Por otro lado, imaginemos que sus respuestas a dichas preguntas fueran del tipo más objetivo y racional posible, esto es, que no hay, en verdad, ninguna razón por la que proteger ni procrear la especie. ¿Qué ocurriría? ¿Se imaginan una cultura absolutamente convencida de una premisa así? Se trataría del principio del fin de nuestra especie, una destrucción y caos sin límites, gobernadas por el más fuerte y el apetito voraz del egoísmo. Fue al llegar a este punto cuando me planteé que quizá fue la misma naturaleza que creó los demás instintos animales la que, para este caso, diseñó la fe, un impulso a medio camino entre los pensamientos y los instintos. Razonando sobre los impulsos de la fe que le dirían al ser humano que hay algo superior que quiere la protección y propagación de la especie, éste empezaría un larguísimo proceso histórico de organización, estructuración y clasificación de las ideas de respuesta. Lo que iría produciendo la doctrina, los credos, los ritos y toda la parafernalia religiosa que se acabarían por sistematizar en los grandes cultos de las primeras civilizaciones. No quiero terminar mi exposición sin antes hablarles de una última apreciación, algo que podría venir a sustentar esta teoría desde los documentos históricos, encontrada en la mitología clásica y en la misma Biblia, por paradójico que parezca. Es obvio pensar que el proceso de transformación de Homo sapiens primitivo a Homo cereris fuera gradual y no se difundió por todas partes al mismo tiempo. Podemos imaginarnos, pues, un escenario como este. En el valle de un río como el Tigris, en Mesopotamia, un poblado lleva ya varias generaciones cultivando trigo y alimentándose de carbohidratos. Pero los poblados aledaños aún siguen viviendo de un modo seminómada y comiendo lo recolectado y carnes. Estamos imaginando un mapa en el que los dos tipos de seres humanos, las dos especies, están compartiendo una misma área geográfica. Pues bien, ¿qué ocurriría cuando entrasen en contacto? En la mitología clásica y en la misma Biblia, por paradójico que parezca, insisto, podemos hallar dos textos que parecen relatar precisamente este escenario. En primer lugar, el mito de Demeter. El himno homérico de Demeter, fechado en torno al siglo VII a.C., puede entenderse, si planteada una interpretación adecuada, como la narración que describiría la expansión de la cultura del cereal a Grecia, narrada por los rapsodas de generación en generación hasta quedar finalmente escrita en los tiempos homéricos. El mito cuenta que un día Coré, la hija amada de Demeter, estaba recogiendo flores en los campos de Nisa con sus amigas, cuando fue raptada por Hades, quien se la llevó a las profundidades de la tierra. Su madre Demeter oyó el llanto desesperado de su hija y comenzó a buscarla por el mundo entero. Tras 9 días de infructuosas búsquedas, Hécate le aconseja que acuda a Helios y le pregunte a él. Este le reveló el lugar donde su hija permanecía captiva, lo que la entristeció hasta la rabia y la desesperación, pues detrás de tal rapto se hallaba la voluntad de Zeus. Demeter entonces, adoptando una forma humana, empezó a vagar por las ciudades de los hombres hasta que llegó a Eleusis, al palacio del rey Céleo. Al ser cuestionada por las hijas del rey, la diosa dijo que había sido capturada por piratas cretenses que la habían llevado hasta allí donde era una forastera. Dijo que buscaba refugio y que le haría feliz trabajar como una sirviente o cuidadora. Esto complació al rey, puesto que su esposa, la reina Metanira, le había dado un hijo, Demofonte. Aquí el mito relata algo que podría ser revelador, pues cuenta que cuando se le encargó la custodia del niño a la diosa, ésta no le dio comida, sino que lo alimentó con su aliento, lo ungía con ambrosía y por las noches lo escondía en el fuego, entre las ascuas, para así, dice el texto, destruir todo lo que de mortal había en él. Pero una noche la reina ve como Demeter está a punto de colocar a su hijo entre las ascuas del fuego y, presa del pánico, le grita que pare. La diosa obedece, pero ofendida le dice que su imprudencia le ha costado la inmortalidad al hijo y ya no va a poder liberarle de la vejez y la muerte. Esta parte de la narración es especialmente interesante, porque al decir que no lo alimentaba, podría interpretarse como la visión de quien al contar la historia, el ser primitivo, estuviese describiendo el paso de la comida convencional para ellos, carnes, pescado, frutas, bayas recolectadas, es decir, al alimento primitivo, al de la harina, el aliento de Demeter, harina además horneada, colocada entre las ascuas, es decir, el pan. No es del todo ilógico pensar que para quienes están acostumbrados a una dieta de carne, pescado y algunos frutos y bayas, el alimentarse de pan y otros productos del cereal y legumbres pueda no ser considerado comer.
Aún hoy en día se oyen expresiones del tipo «eso no es comida» cuando se hace referencia a los cereales en lugar de unos huevos fritos con bacon. De hecho, sigue existiendo la conciencia de que el verdadero alimento es la carne y no el pan, los embutidos y no los cereales. El himno homérico continúa diciendo que la diosa pretendía un cambio de naturaleza en Demofonte al alimentarlo de esa manera. Sin embargo, al verse detenida, el cambio de naturaleza no se produce, o no del todo. Pero que el mito quiera poner en evidencia que hay una diferencia sustancial entre ambas naturalezas parece evidente. En otras palabras, el aliento de Demeter procuraba unas cualidades evidentemente especiales al ser humano, aunque no suficientes como para hacerlo inmortal, lo que podría equivaler a la diferencia entre el Homo sapiens preneolítico y el Homo cereris. En la Biblia también encontramos relatos que pueden sugerir el recuerdo, primero transmitido oralmente, de que hubo un antes y un después de la agricultura, no porque se narre en ellos nada relacionado con el cereal, sino porque se marca la diferencia entre distintos tipos de humanos, una diferencia que no puede pasar inobservada para una teoría como esta, en la que se postula una clara y cualitativa diferencia entre los dos tipos de seres humanos con la llegada del Homo cereris. Los mitos bíblicos mencionan 3 tipos diferentes de seres humanos, a saber, los gigantes, que en algunas traducciones se llaman Nefilim, los hijos del hombre y los hijos de Dios. No puede dudarse que los mitos bíblicos tienen un origen muy antiguo y variado, de épocas anteriores al momento en el que fueron escritas, que venían siendo transmitidas de generación en generación por vía oral. Lo siguiente a concluir es que su origen radica en Mesopotamia y son abundantes las pruebas que lo demuestran. Si por tanto efectivamente los mitos bíblicos son reminiscencias directas de narraciones mesopotámicas muy antiguas, es perfectamente plausible una interpretación neoteodiceica de los 3 tipos de seres humanos descritos en la Biblia. Del mismo modo que el mito griego de Demeter se establece el vínculo con la divinidad entre la alimentación a base de cereales, en la Biblia se utilizan las fórmulas hijos de los hombres e hijos de Dios. Me parece razonable pues establecer que el primer tipo haría referencia a los seres humanos preneolíticos y que el segundo hace referencia al Homo cereris. Esto es lo que leemos en el Génesis. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí por mujeres de entre todas ellas las que bien quisieron. Había gigantes en la tierra por aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. En mi opinión, aquí tenemos una evidencia clarísima de la descripción de una época en la que convivieron no 2, sino incluso 3 especies o tipos de seres humanos diferentes. El Homo sapiens primitivo, el Homo cereris y, por qué no, incluso, tal vez, el Neandertal, que es lo que ellos llaman gigantes. En conclusión, lo que vengo a proponer es que los textos sagrados y los mitos antiguos recogerían el recuerdo de las antiguas sociedades de una época en la que convivieron los 2 tipos de seres humanos, los preneolíticos y el Homo cereris. Esos recuerdos, transmitidos de generación en generación bajo forma de leyendas y mitos, fueron finalmente puestos por escrito en las obras de carácter religioso. En conclusión, teniendo por avales a la antropología y a la etnología, además de las pruebas físicas que nos brinda la arqueología y de la constatación neurofisiológica que nos brinda la química de los alimentos, considero que habría pruebas escritas en textos antiguos que avalarían esta propuesta también, la teoría nueva teodicea. Soy consciente de que exponer una teoría tan compleja en poco menos de una hora es arriesgarse a dejar más preguntas en el aire que resueltas, y por eso os animo a que adquiráis un ejemplar del libro El origen de Dios, que encontraréis en el link abajo o entrando en mi página de autor de Amazon o en mi página web enricomariarende.com. No olvidéis dejarme comentarios, preguntas o dudas, estaré encantado de participar en el debate. Muchas gracias.